Bien, buenas tardes. No terminé de hacer las consignas, así que el lunes se las entrego. Van a tener una semana o 10 días para realizarlas, para realizar el segundo parcial. Este, la, lo que estábamos viendo la clase pasada era el régimen de acumulación, el régimen material de acumulación británico. Ah, no, perdón, a ver, esperen un cachito. Quería mostrarles otra cosa. También quería mostrarles eso, pero ahí está. Habíamos empezado y habíamos desarrollado desde la expansión financiera del régimen de acumulación holandés hasta la fase de expansión material del régimen de acumulación británico. Habían quedado algunos puntos pendientes y me gustaría repasar un poquito lo que habíamos visto la clase pasada y resolver esos puntos pendientes que habían quedado. Como yo les decía la vez pasada y como les dije varias clases, si ustedes recuerdan, lo que define una expansión financiera es la competencia interempresarial y la competencia interestatal. Este, Habíamos visto, ¿sí?, que para Riggi una llevaba a la otra. Las competencias intraempresariales llevaban a la formación de un capital en busca de oportunidades de inversión y con eso a la competencia interestatal por ese capital, ¿no es cierto? Esto me entienden. Este, Esa competencia interestatal, ¿no es cierto?, está vinculada necesariamente a lo que es al entorno en el que se desarrolla, que es el sistema interestatal del cual hablamos en cada caso. Este, y habíamos visto una noción central en este proceso de competencia interestatal, que es el papel, que es la razón de Estado, ¿no? La razón de Estado es la racionalidad que guía las acciones de gobierno, es decir, ¿qué busca un gobernante? ¿Cómo fundamenta sus acciones? ¿Cómo desarrolla una serie de objetivos para gobernar? Durante la Edad Media, esos objetivos, esas fundamentaciones vinculadas al gobierno, habían estado de una u otra forma relacionadas con el trasfondo religioso de la Edad Media. De un lado teníamos las obligaciones espirituales de los gobernantes, las obligaciones espirituales que los gobernantes tenían para con sus gobernados, y del otro lado, esta idea muy importante en la expansión interestatal española, que es la idea del imperio, ¿no es cierto? De así como hay una sola iglesia, así también debe haber un solo gobernante. ¿Sí? En la expansión interestatal, en la competencia interestatal genovesa, en la competencia interestatal que desarrolla el Estado español, candidato al imperio,
con los otros gobiernos, con los otros estados con vocación imperial, surge otra idea, ¿sí? Surge una idea, si quieren, secularizada, una idea que prescinde de las relaciones con la religión, que coloca el gobierno en otro plano, ¿sí? ¿Para qué se gobierna? ¿Sí? ¿Para qué está el Estado? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la finalidad del Estado? El propio Estado. ¿Para qué se gobierna? Para mantener y conservar el Estado. ¿Sí? El Estado, el objetivo del Estado es conservar el Estado. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? No hay ninguna razón exterior al gobierno, ¿sí? Porque incluso si ustedes pueden pensar en la felicidad de la población, en el bienestar de la población, ese bienestar o esa felicidad de la población está en definitiva subordinada al mantenimiento del Estado. ¿Sí? Este, Tal vez, por ejemplo, a los vascos no les gustaría ser parte, no quieren ser, o a los irlandeses, no quieren ser parte de uno de Gran Bretaña y el otro de el Estado español. Este, y sin embargo, ¿sí? Deben ser parte. ¿No es cierto? Así razona tanto Gran Bretaña como el Estado español. Este, no admito, ¿sí? Dice el gobernante, otro objetivo que no sea el mantenimiento del Estado. Ahora, el mantenimiento del Estado no es nunca, la conservación del Estado no es nunca la conservación o el mantenimiento de un Estado aislado. El Estado existe en un marco con otros Estados. ¿No es cierto? Este, Compite con otros Estados. ¿Sí? Y entonces esta relación entre Estados se desarrolla en un espacio de comercio, en un espacio colonial, en un espacio marítimo. Todos estos espacios, este, el mundo colonial, las oportunidades comerciales, el espacio marítimo, ¿sí? Son espacios de competencia política y económica. ¿Sí? Ahora, esta competencia entre Estados, durante el siglo XVII, ¿sí? Desde el siglo XVI al siglo XVII, ya deja de ser pensada en términos del imperio, en gran medida como resultado de la experiencia española del imperio. ¿Qué ha ocurrido con el imperio español? ¿Sí? Ha fracasado. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido con el imperio español? Con el Estado más fuerte de todos los estados europeos. Ha generado, ¿sí? Una guerra que lo ha desmembrado. Ha sido derrotado por la alianza de todos los estados que eran más pequeños, ¿sí? Definitivamente, que el Estado español, y sin embargo, en conjunto, ¿sí? Derrotan al imperio. ¿Sí? Así que ya no hay imperio en el sentido medieval. ¿Qué es lo que buscan entonces? ¿Sí? La fuerza del Estado. Que el Estado sea más fuerte que el otro. Que un Estado, el gobernante, para conservar el Estado en estos espacios de competencia, debe hacer del Estado, ¿sí? Algo más fuerte. Debe cuidar las fuerzas del Estado. Riqueza, recursos, comercio, moneda, población. ¿Sí? Debe precaverse de los intentos de rebelión y por lo tanto debe manipular la opinión. Surge el publicista, ¿no es cierto? Este,
luego de el Tratado de Westfalia, ¿sí? Surge el publicista, aquel especialista que busca a través de la comunicación, ¿sí? A través de los medios de comunicación escrita, intervenir en la opinión de los súbditos. ¿Sí? Ahora, todos estos, ¿sí? Son nuevos, mmm, nuevas, nuevos objetivos del Estado. Sí, como habíamos dicho, ¿sí? El Estado hacía la guerra y para hacer la guerra, ¿sí? Debía establecer una alianza con el capital. Ahora, ¿sí? El Estado continúa haciendo la guerra, continúa una alianza con el capital, pero el panorama se ha vuelto mucho más complejo porque para hacer la guerra precisa de más de la atención a más factores que la sola riqueza del capitalista, ¿sí? Precisa de la atención a la moneda, precisa de la atención al comercio, precisa de la atención a la población. ¿Me entienden esto? El Estado que surge, ¿sí? Del Tratado de Westfalia, el Estado que surge en este nuevo sistema interestatal, que es el sistema generado por el régimen de acumulación holandés, ¿sí? Es un Estado que piensa en términos de su propia supervivencia, de su propia reproducción, de su propia ampliación, y es al mismo tiempo, ¿sí? Para hacerlo, mejor dicho, para hacer todo esto, para reproducirse, para conservarse, para ampliarse, debe prestar atención a todo lo que ocurre en el Estado. Porque todo lo que ocurre en el Estado altera la fuerza del Estado, positiva o negativamente. ¿Me entienden esto? Tenemos entonces, ¿sí? Grandes estados. Hay que gobernar en demasía. Gobernar es gobernar en demasía. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y esto va a ser común a Gran Bretaña, va a ser común a Francia, va a ser común a Holanda, ¿sí? Va a ser común a los estados del Palatinado, es decir, a la fragmentación del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, luego del Tratado de Westfalia, y, y va a definir, ¿no es cierto?, lo que es Europa, ¿sí? Porque estos estados que compiten entre ellos deben establecer, ¿sí?, un equilibrio de fuerza. ¿Me entienden? No debe haber nuevamente un imperio. ¿Me entienden? Y para eso, ¿sí? Para que no haya nuevamente un imperio, ¿sí? El sistema de Westfalia establece una serie de medidas, ¿sí? La primera medida extremadamente importante, ¿sí? Es la autonomía de los estados. Los estados no obedecen a nadie más que a sí mismos. Y esto se ejemplifica en materia de religión. Nadie, ¿sí? Ninguna autoridad, sea el papado, por ejemplo, puede intervenir en los asuntos religiosos de los estados en el sistema westfaliano. ¿Me entienden esto? Esto, ¿sí? Es el legado de la Organización de las Provincias Unidas. Esto es el legado en términos de sistema interestatal, ¿sí? De la organización y del éxito de las Provincias Unidas en derrotar nada menos que al imperio. ¿Me entienden esto?
Razón por la cual, ¿sí? Perdón, una aclaración más. Estos estados máximos, estos estados en exceso, estos estados que piensan en el comportamiento pormenorizado de las poblaciones en tanto afecta a la fuerza del Estado, son los estados mercantilistas. ¿Me entienden esto? Los estados que han hecho del comercio, de la moneda, de la intermediación comercial, de la flota, de la colocación inteligente de las colonias, ¿sí? Los objetivos del Estado, y que puesto que estos son los objetivos del Estado, deben preocuparse por la moneda, por lo que consume o no consume la población, ¿sí? Porque ¿cuál es la riqueza del Estado? La riqueza del Estado, ¿sí? Supone, ¿sí? Que la población debe ser lo más numerosa posible. Y que esta población debe consagrarse en su totalidad al trabajo, porque si no, no genera fuerza, ¿no es cierto? No genera riqueza. Y a la vez los salarios, los ingresos, ¿sí? Deben ser los más bajos deben ser los más bajos posibles, a fin de que los precios sean los más bajos posibles. ¿Me entienden? Y entonces, puesto que la población puede consumir todo lo que necesita a estos precios bajos, ¿sí? Queda lo que ahora llamaríamos saldos exportables, grandes volúmenes de mercancías para vender al extranjero. Y esa venta de bienes al extranjero asegura la transferencia de oro del extranjero, ¿sí? Al Estado en cuestión. Y ese oro puede ser transformado en poderío militar. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y entonces, ¿no es cierto? El éxito holandés se va a traducir en que la competencia va a ser tanto entre compañías comerciales estatutarias, el gran desarrollo del régimen de acumulación holandés, y una competencia interestatal entre agencias estatales mercantilistas. ¿No es cierto? Holanda ya no va a competir con imperios, va a competir con agencias estatales mercantilistas preocupadas por todo esto que hemos dicho, por la población, por el trabajo, por el consumo, por los saldos exportables, por el comercio exterior y por la moneda. ¿Me entienden esto? Si ustedes preguntan, ¿sí? ¿Hasta aquí hay preguntas, chicos? Bien. Este, si ustedes preguntan, ¿por qué la preocupación por la moneda? ¿Por qué esa preocupación necesaria por la moneda? Nosotros no la tenemos tanto. Existe esa preocupación por la moneda, ¿sí? Porque la moneda, el mineral, el metal, con la caída de las explotaciones este, mineras americanas, se ha vuelto escaso. ¿Me entienden esto?
La preocupación por la moneda es una preocupación extremadamente racional de parte del Estado. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Entonces, este es el escenario de la expansión financiera del régimen de acumulación holandés. Estas estupendas ideas que había tenido el régimen de acumulación holandés son utilizadas, ¿sí?, por los que hasta antes, ¿sí?, del tratado de Westfalia, antes de la paz de Westfalia, habían sido sus aliados, ¿sí? Y son usadas en contra, ¿sí?, en contra, en competencia, en competencia con el Estado holandés y con las empresas holandesas. Un breve repaso, por las dudas, ¿sí? Díganme si esto no lo recuerdan. ¿Recuerdan ustedes, sí?, que el régimen holandés se caracterizaba por un tipo de agencia empresarial que eran las compañías estatutarias por acciones, por un tipo de Estado que es el Estado mercantilista que piensa en la expansión territorial subordinada a la acumulación del capital, ¿sí? Y por la dependencia de capital externo en búsqueda de inversión. Y para eso los holandeses, ¿no es cierto?, desarrollan este mecanismo tan aceitado que es la bolsa de Ámsterdam. Y la estrategia, ¿sí?, la característica de estas compañías estatutarias, recuerdan ustedes, es la internalización de los costes de protección para lograr una intermediación comercial mundial que abarca, en el caso de Holanda, el comercio báltico, el comercio mediterráneo, el comercio con el sudeste asiático. Y el comercio también con África en algún momento. Y Holanda es una mediadora comercial, descarga en otras unidades los procesos productivos. ¿Hay alguien que tenga dudas sobre estas características? Y esta compañía, ¿no es cierto?, estas compañías holandesas son extremadamente eficaces, recuerdan ustedes, en Oriente, en el sudeste asiático, donde reorientan un sistema comercial preexistente que en realidad era el que habían organizado el que había sido organizado en gran parte por la expansión musulmana de finales de la Edad Media. ¿Sí? Pero en el occidente, el despoblamiento que ha implicado la expansión española y portuguesa con el exterminio de la población nativa, ¿sí?, implica que la compañía debe crear un sistema, no lo tiene de antemano, debe disputar territorios, debe colonizarlos, ¿sí? Y si la compañía puede disputar con éxito la corona, colonias a la corona española y a la corona portuguesa, y sobre todo a la corona portuguesa, ¿sí?, es decir, puede derrotarlos, lo que no puede hacer es colonizar, ¿sí? ¿Por qué no puede colonizar? Porque las Provincias Unidas disponen de capital, pero no de recursos humanos. Son estados chiquitos, presentan una estrecha base demográfica y la mayor parte de su población está incorporada a estas empresas o está en la defensa de las propias Provincias Unidas, ¿sí? Y entonces la expansión al Atlántico, ¿sí?, va a ser un problema para las compañías, para la compañía holandesa de las Indias Occidentales. ¿Me entienden esto?
¿Y por qué Holanda tiene que competir, ¿sí?, con estados que buscan convertirse en imperios comerciales, a diferencia, le llamamos imperios comerciales para diferenciarlos del imperio medieval, ¿sí?, y que buscan la constitución de una economía nacional, le llamémosle así, ¿sí?, a través de actividades que unan la producción primaria y el consumo, es decir, actividades manufactureras, y que necesitan, ¿no es cierto?, mercados para esa producción manufacturera. ¿Me entienden esto? Son estados preocupados por la expansión de la manufactura y la colocación de esas manufacturas. ¿Me entienden esto? ¿Hasta ahí hay alguien que no me entienda? Y entonces, ¿sí?, estos estados que son sobre todo dos estados centrales, los más exitosos en esta competencia, Inglaterra y Francia, ¿eh?, y el primero más que el segundo. Los holandeses son derrotados, ¿sí?, durante la segunda mitad del siglo XVII y van a seguir siendo derrotados durante el siglo XVIII, ¿sí? Así que desde comienzos del siglo XVIII hasta mediados del siglo XVIII, ¿sí?, los holandeses, ¿sí?, los capitalistas holandeses van a hacer lo que hacen los capitalistas, ¿no es cierto? Armar las valijas, ¿sí?, y buscar oportunidades de colocación del capital, ¿sí?, más prometedoras que aquellas en las que están situados. ¿Me entienden esto? Y les he dicho, ¿sí?, que que es Inglaterra, ¿sí?, el estado mercantilista más exitoso, ¿sí? Y la característica de estado mercantilista más exitoso va a estar dirigida hacia dos escenarios. El escenario caribeño, donde Inglaterra toma posiciones y va tomando posesiones a lo largo del siglo XVIII, ¿sí?, y el subcontinente indio, ¿sí?, en el que gradualmente Inglaterra va desalojando, ¿no?, a competidores rivales, ¿sí?, y va articulando alianzas con estados indígenas a través de una compañía estatutaria por acciones, que es la Compañía de las Indias, la Compañía Real de las Indias. ¿Me entienden esto? El primer escenario, el escenario caribeño, ¿sí?, es importante de tener en cuenta porque es el escenario donde vamos a ver la expansión gigantesca, este, de estas relaciones sociales de producción, ¿sí?, a las que llamamos esclavitud o esclavismo o sistema esclavista, ¿sí?
¿Qué es la esclavitud? ¿Sí? No es suficiente, ¿sí? Y sobre todo, no es suficiente en este contexto decir que la esclavitud está vinculada con la transformación del ser humano en su totalidad en una mercancía que puede comprarse y venderse. ¿Por qué no es suficiente? ¿Sí? Porque precisamente la expansión británica hacia las Antillas y hacia las 13 colonias, ¿sí? Es decir, lo que va a ser más tarde Estados Unidos, implican muchas formas de transferencia de población en condiciones fuertemente coactivas, algunas incluso peores que la propia esclavitud, que la esclavitud a la que son sometidos sobre todo las poblaciones, los pobladores de África. ¿Sí? La, una parte importante del poblamiento colonial británico se realiza a través de situaciones de servidumbre que a veces involucran la compra y la venta de trabajadores, pero no podemos, ¿sí? Estos que aparecen en las películas en el Día de Acción de Gracias, ¿sí? En realidad, los puritanos en realidad llegan a América, algunos, al Caribe otros, en condiciones bastante terribles, porque en un gran segmento son, o en un segmento no despreciable, son poblaciones rebeldes del Reino Unido que son transferidas coactivamente en condiciones de servilismo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los irlandeses, ¿sí? Con los escoceses, con algunas sectas consideradas heréticas por los anglicanos. Este, eso es lo que pasa también en tanto Inglaterra para poblar, porque Inglaterra tampoco tiene un superávit de población, ni mucho menos. La población durante estos siglos crece de manera sostenida, pero de manera lenta. ¿Eh? Entonces, Inglaterra para poblar los territorios americanos, para instalar colonias, este, vacía las cárceles, por ejemplo, este, y transfiere a los prisioneros también bajo estas condiciones fuertemente coactivas que, como les decía, involucra a veces la venta. ¿Qué es lo específico? Si la relación de compra-venta, ¿sí? De seres humanos no es lo específico del esclavismo. ¿Qué es lo específico del esclavismo? Vamos a decir lo siguiente, que el esclavismo es lo que tiene de relaciones sociales de producción, se basa en dos aspectos. Uno que es producido, ¿sí? De manera muy, que podemos llamar el extrañamiento máximo, ¿sí? El esclavo siempre es un extraño, ¿sí? Siempre un extraño del que se duda, del que está en discusión su naturaleza. Sea porque es infiel, ¿sí?
durante la Edad Media y sobre todo en la última etapa de la Edad Media, la esclavitud sobre todo florece en los estados islámicos, y sea porque es distante, ¿no es cierto? La otra característica es más importante. ¿Sí? ¿En qué siglo ocurre? Me pregunta Ariel. ¿Sí? Esto ya te lo contesto, Ariel, porque precisamente habíamos dicho que la expansión esclavista se produce en el siglo XVIII. ¿Sí? El esclavismo como relación, como institución, ¿sí? No va a desaparecer nunca, ¿sí? En la historia del Occidente, ¿sí? Pero no va a tener un significado en tanto relaciones de producción. Hacia 1400, ¿sí? El esclavismo está floreciendo, ¿sí? Hacia 1400, 1450, el esclavismo está floreciendo en África. ¿Sí? Ese es nuestro punto de partida, si querés. Este, Lo que importa de las relaciones sociales de esclavismo, junto con este extrañamiento, es que el esclavo es extraído de manera violenta de los colectivos de origen, ¿sí? Y por lo tanto, el colectivo esclavista se ahorra el trabajo social de producir un sujeto productor. ¿Me entienden ustedes esto? Porque obviamente no nacemos como productores, nacemos como bebitos. Y como bebitos, ¿sí? Necesitamos, los bebitos necesitan que alguien produzca para ellos. ¿Sí? Hay un trabajo social, colectivo, invertido en la producción de un productor, que a través del secuestro, ¿sí? es, es ahorrado, ¿sí? Por la sociedad esclavista. Pero este productor, ¿sí? A la vez, en cualquier sociedad, no produce para sí mismo únicamente, produce para aquellos que son sus dependientes. Es decir, en esos términos, como hemos visto, el productor produce para otros, para aquellos que no pueden producir porque no han alcanzado su edad productiva porque ya la han pasado. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Y en ese sentido, entonces, ¿no es cierto? El esclavo se caracteriza por no tener dependientes. Solo produce para sí mismo, solo produce su propia subsistencia y no su existencia social, y produce para el colectivo esclavista. Y en ese sentido, que no tiene hijos, que no tiene padres, ¿me entendés, Claudia? Que no tiene esposa, que no tiene relaciones sociales cuya reproducción implique trabajo. Ariel me pregunta si hubo en otras partes, además de África, de dónde se sacaron de forma violenta a las personas para producir. El mundo musulmán vendía como esclavos cristianos.
Los cristianos durante la Edad Media se vendían como esclavos recíprocamente, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? En el Mar Negro se vende población eslava, que precisamente es casi un juego de palabras, ¿no es cierto? Este, para el mundo musulmán. ¿Me entienden? Hay una esclavitud en ciertas zonas del Mediterráneo por deudas. Ahora, ¿me entendés, Ariel? Lo específico del esclavo, entonces, vamos a decir, es ser socialmente estéril. Por lo tanto, la reproducción de las relaciones de esclavitud nunca es endógena, no es realizada por los esclavos, sino que precisa de un continuo abastecimiento de seres humanos destinados a la esclavitud. ¿Me entienden esto? Para el mundo europeo, durante la Edad Media, el esclavo, si bien existe, es económicamente insignificante y por lo general se lo asimila al mundo doméstico y se transforma él o sus hijos en algún momento en liberto, en hombre libre. ¿Me entienden? Y en ese sentido, cuando nos encontramos con estas operaciones de compra-venta puntuales, ¿sí? No podemos hablar en realidad de un sistema esclavista. ¿Me entienden esto? Estas poblaciones que les contaba recién, escoceses, irlandeses, delincuentes, vagos, impíos, que son trasladados a América por compañías británicas y que son británicos, ¿sí? En algún momento, al menos los que sobreviven, ¿sí? Pueden reproducirse socialmente. Y en ese sentido no son esclavos. ¿Me entienden esto? Puesto que el esclavo, si tiene hijos, no importa, porque no produce una vida legítima, ¿sí? La condición de procreadora no tiene ningún significado social. No es que algunos esclavos o algunos esclavos y esclavas no tengan hijos, pero no hay ningún interés en mantener esos hijos. No hay ningún interés, si ustedes piensan, en que cualquier sociedad cuida a las gestantes y cuida al neonato y al niño, ¿sí? En condiciones de esclavitud, la gestante, el neonato, el niño, no, en realidad no importa. De allí una altísima mortalidad materna del neonato y del niño. ¿Me entienden esto? Y esto es incluso cierto, ¿sí? Cuando se trata
que en África se trata de esto, una esclavitud en donde la mayor parte de la población esclava son mujeres, porque no se trata de que sean mujeres procreadoras, sino se trata de que sean, como esclavas, mujeres trabajadoras. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende entonces por qué decimos que el esclavo es socialmente estéril? Decimos que el esclavo es socialmente estéril porque la vida que produce no tiene ninguna importancia en el colectivo esclavista. Para el colectivo esclavista incluso, esa vida puede no resultar económicamente conservable. ¿Me entienden? Y en ese sentido, el esclavismo nunca resulta de la dinámica de un colectivo aislado. Nunca es una sociedad que se esclaviza a sí misma, sino es un tipo muy complejo de relaciones entre sociedades diferentes. La relación entre estas sociedades distintas institucionaliza la guerra, la violencia, el saqueo, dentro del cual el secuestro, la captura de seres humanos encuentra su lugar. ¿Me entienden esto? Supone una sociedad, entonces, ¿sí? Además de una sociedad saqueadora, una sociedad saqueada. Y una sociedad o una clase que se apropie del trabajo esclavo. Y esto ha ocurrido en dos condiciones que no son excluyentes, ¿sí? Hubo esclavitud cuando se trataba de aristocracias guerreras que buscaban esclavos para un trabajo agrícola que ellas no realizaban porque eran aristocracias guerreras. ¿Me entienden esto? Y hubo esclavismo cuando no se trata de aristocracias guerreras, sino de una clase terrateniente productora de mercancías para un mercado. Y acá me faltó agregar algo muy importante. Estas dos condiciones precisan una más, la ausencia de población campesina para explotar por esa aristocracia guerrera o por esa clase terrateniente. Una escasez de mano de obra. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Y esto, ¿sí? Y la esclavitud moderna, ¿sí? La que surge entre el siglo XV, del siglo XV en adelante, ¿sí? Implica una relación regular entre poblaciones saqueadas, entre poblaciones saqueadas
¿sí? Partidas de cazadores o ejércitos que secuestraban pobladores, grupos comerciantes que adquirían a estos sujetos a estos sujetos secuestrados y los transportaban a puntos de intercambio. ¿Me entienden? Saqueadores, comerciantes, tratantes, y en esos puntos de intercambio, situados en la costa africana, eran adquiridos por intermediarios. Que los llevaban, ¿no? Los transportaban hacia sus lugares de destino final. Y los primeros intermediarios son estos grandes navegantes, porque en serio son admirables, ¿no? Los españoles, los genoveses, los portugueses, y los primeros intermediarios son los portugueses, que circunnavegan África buscando oro y tratando de llegar a las islas de las especias. Y se encuentran con que los esclavos eran dentro del mundo africano un medio de cambio con el que conseguir oro. Así que parte de los primeros esclavos, aproximadamente un tercio, ¿sí? De los primeros esclavos, que se extraen unos 800, 1000 esclavos por año en estas expediciones, ¿no es cierto? Que están entre 1400, entre mediados del siglo XV y comienzos del siglo XVI, ¿sí? Ay, me olvidé que estaba diciendo. Que estos primeros esclavos, un tercio de estos esclavos, ¿sí? Está destinado a los propios estados africanos, que demandan esclavos y que están dispuestos a cambiarlos por oro. ¿Me entienden esto? Así que la presencia, así que la intervención europea en la trata de esclavos africanos la intervención europea en la trata de esclavos africanos utiliza un sistema preexistente, pero a la vez lo estimula. Esa demanda de esclavos que comienza, ¿sí? A caballo del siglo XVI, ¿sí? Va a intensificar la actividad de trata en África. Observen acá que los europeos son intermediarios. No toman a su cargo el secuestro, no toman a su cargo el saqueo. Antes bien, sobre todo los portugueses, van a veces a apoyar a reinos que se dedican al saqueo. Y así van a intensificar la trata. ¿Me entienden esto?
Y en Europa estos esclavos son distribuidos en el Mediterráneo sin que se altere demasiado, sin que se altere en realidad en lo absoluto, ¿sí?, la economía mediterránea. Pero van a servir sobre todo para una serie de experimentos, ¿sí?, muy importantes, ¿sí?, en las islas cerca de Europa, ¿sí?, Canarias, Tenerife, Santo Tomás, que se van a transformar gracias al capital portugués y al capital genovés en productoras de azúcar con mano de obra esclava. Y en Canarias, ¿sí?, se van a encontrar con una población indígena que en el proceso va a ser exterminada, ¿sí?, que va a ser incorporada también a este proceso, ¿no es cierto? Pero en este momento, dado el desarrollo de las fuerzas productivas azucareras, ¿sí?, y la composición de la demanda, ¿sí?, el azúcar es un producto de élite. Pero además, ¿sí?, y esto lo tienen que observar desde el comienzo, ¿sí?, la plantación azucarera es una plantación, Salta, Tucumán, Jujuy pueden dar testimonio perfecto de ello, ¿sí? Es un tipo de producción extremadamente degradante para el ambiente. Entonces, muy rápidamente, ¿sí?, en un promedio de 30 a 50 años, produce agotamiento del suelo. Así que estos ingenios azucareros, estas producciones azucareras, ¿sí?, que producen azúcar en relativamente poca cantidad, ¿sí?, destruyen una parte importante del suelo y tienen que ser trasladadas a otras poblaciones, a otras islas azucareras. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Y en América estos esclavos van a tener una multitud de usos, ¿sí? Algunos van a ser auxiliares, otros van a ser mano de obra, algunos en algún momento van a trabajar las minas, otros se van a dedicar al transporte, algunos van a ser personal doméstico, ¿sí?, pero la, hacia fines del siglo XVII, ¿sí?, los imperios mercantilistas expanden a algunas regiones de América con estas plantaciones, ¿sí?, con estas plantaciones, estableciendo un tipo, ¿sí?, de unidad productiva que es similar a la que habían establecido los genoveses, los españoles, también los venecianos, ¿sí?, en el Mediterráneo, pero que es diferente en su escala, ¿sí?, que es la plantación. ¿La plantación qué es? Es una producción que usa extensas superficies de tierra, ¿sí?, y una gran cantidad de mano de obra para monocultivos comerciales. El azúcar, el tabaco y el algodón van a ser, ¿sí?, durante la etapa mercantilista, los tres cultivos más importantes. ¿Hay preguntas sobre esto? En ese orden, ¿sí?, tanto de importancia como un orden histórico.
Y esto va a modificar el panorama demográfico y vamos a poder, de estas sociedades, Jamaica, Barbados, Bahamas, más tarde Cuba, ¿sí? Luisiana, Florida, y vamos a poder hablar con esta modificación de la composición demográfica, vamos a poder hablar de sociedades de plantación, ¿sí? Porque estas plantaciones, ¿sí? Suponen procesos muy fuertes de concentración de la tierra en relativamente pocos propietarios y una enorme masa de mano de obra esclava, ¿sí? Que solo produce su subsistencia, pero que no produce alimentos para la población, para los plantadores, para los aristócratas plantadores. ¿Me entienden esto? Razón por la cual la clase dominante esclavista es una clase que vive de la importación. ¿Me entienden? A la par, ¿sí? Esta clase, ¿sí? Esta, este modo de producción esclavista, hemos dicho que precisa para la reproducción de el reemplazo demográfico de la población esclava. A lo largo de la historia de la esclavitud, hasta 1600-1650, ¿sí? Fueron los estados primero y las compañías fueron compañías comerciales, ¿sí? Lo digamos así más fácilmente, las que organizaron la trata. ¿Y por qué tenían que ser compañías comerciales? Porque debían, ¿sí? Introducir dentro del entorno organizativo de la empresa la protección. Y esto se traducía en fuertes inversiones de capital fijo en términos de fuertes, de puertos, ¿sí? Que recibieran estas embarcaciones regularmente que proveyeran de esclavos, ¿sí? A la expansión capitalista europea. ¿Me entienden esto? Desde 1600 en adelante, estas compañías, ¿sí? Y este es el otro aspecto de la competencia interempresarial que no debemos perder de vista, ¿sí? Reciben otra competencia, no de otras compañías, sino de traficantes libres. ¿Cuál es la ventaja acá del traficante libre? Que en un proceso de expansión financiera, ¿sí? la, el tratante libre, la que conforma una compañía, ¿sí? Conforma una empresa, digámosle así, válida por uno o dos viajes, ¿sí? Pocas veces más,
es muchísimo más flexible que la compañía. ¿Me entienden esto? Y por eso es muchísimo menos riesgosa, ¿sí?, para los inversores. ¿Por qué para los inversores? Porque los inversores pueden desarrollar estrategias de diversificación en las inversiones entre varias oportunidades de beneficio. Mientras la compañía congela, lo pongamos así, el capital en términos, ¿sí?, de capital fijo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto último? Y esto no lo pierdan de vista, ¿sí?, porque el libre cambio, ¿sí?, nos surge como política, como estrategia empresarial, en principio, en la compañía esclavista. La primera actividad que se liberaliza en términos de libre cambio, ¿sí?, es el tráfico de esclavos. ¿Me entienden esto? ¿Entienden por qué? Y es esta empresa privada, esclavista, la que protagoniza la expansión de la esclavitud durante el siglo XVIII y comienzos del XIX. Y durante el siglo, y desde el 1600, desde mediados de 1600, ¿sí?, hasta el siglo XIX, la empresa azucarera, la industria azucarera, modifica sus fuerzas productivas, volviéndose, abaratando, ¿sí?, la producción, ¿sí?, y por lo tanto generando, ¿sí?, más productos. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? La transformación, la renovación, la innovación en la siderurgia inglesa posibilita, ¿sí?, un abaratamiento de la producción, sobre todo en las operaciones de refinado, ¿sí?, y en la extracción de productos intermedios más allá del azúcar, ¿sí? Pero no piden, porque con la caña de azúcar, ustedes saben, ¿sí?, qué más se hace a partir de producir, además de producir azúcar. Es una pregunta. De paso tomo un traguito de té. ¿No se les ocurre? No puedo creer que tenga estudiantes, ¿sí?, tan correctos. Porque lo que se hace es algo muy incorrecto. No, el papel se va a producir de otra forma, Janet. La renovación del papel va a ser, la industria del papel, en realidad, este, no utiliza los desechos de la caña de azúcar, sino hasta hace poco tiempo, sino es un tipo de explotación maderera. Muy bien, Miriam, Miriam, muy bien, muy bien.
el licor, exactamente. ¿Sí? Con eso sí, el otro producto importantísimo que produce, que se genera aquí, ¿sí? Son los licores, ¿sí? El ron en particular. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Bien. Este, abaratamiento entonces del azúcar, ¿sí? Y por lo tanto, expansión de la producción azucarera y de la producción de los derivados del azúcar. Cambio de gustos en Europa, porque si queremos poner una fecha a, a la frase tengo ganas de comer algo dulce, ¿sí? Esa fecha es se encontraría durante el siglo XVIII. ¿Me entienden? Es el momento en donde el azúcar llega a las masas. ¿Me entienden? Y de allí una preocupación política, ¿sí? Preocupación política fundamental, ¿sí? Me conviene, dice Inglaterra, expandir todo esto lo más posible, porque cada kilo, onza, quintal de azúcar que se produzca en las colonias británicas es un kilo, onza, quintal que no compro a una potencia competidora. ¿Me entienden esto? Pero a la par, ¿sí? Controlar el comercio en estas colonias competidoras se vuelve la contracara de lo anterior, porque cada manufactura que se venda a Barbados, Jamaica, etcétera, ¿sí? Producida por manufactureros británicos, es una manufactura que no se compra a potencias competidoras. ¿Me entienden esto? De esta forma, si es necesario liberalizar la trata de esclavos para asegurar, ¿sí? Si es necesario liberalizar la trata de esclavos para asegurar el continuo aprovisionamiento de los esclavos en las plantaciones azucareras, ¿sí? Y en ese sentido hay un libre comercio, es necesario el control del comercio, que no se hace a través de compañías, sino a través de una serie de instrumentos que son legales, que son las actas de navegación, ¿sí? Que prohíben el desarrollo industrial de las colonias, ¿sí? Y que cierran la navegación extranjera a las colonias y que pone ingresos exorbitantes de aduana en favor de la metrópoli, este,
para asegurar que las colonias sean un mercado cautivo, ¿sí? En ese sentido, no hay libre comercio aquí, ¿sí? No puede haberlo, ¿no es cierto? Un comercio cautivo para el imperio, ¿sí? ¿Me esperan un cachito? Necesito, necesito toser un rato, así que voy a poner la pausa para toser. Perdón. Bien. Y de esta forma, ¿sí? Ven ustedes desde el inicio, ¿sí? La articulación entre el imperio y el libre comercio. ¿Me entienden esto? No lo tenemos, si tratamos de pensar, de entender qué es lo que ocurre, ¿sí? En este proceso, no podemos pensar que imperio, y por lo tanto control mercantil, ¿sí? Y libre cambio sean opuestos. En la historia del capitalismo no lo han sido, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Tenemos esto, ¿sí? El comercio triangular. El comercio triangular que posibilita, ¿sí? Un comercio, una transacción de mercancías en favor de la metrópoli, en favor de Inglaterra, ¿sí? Un tipo de comercio que habíamos visto que había sido desarrollado también exitosamente por los holandeses, ¿sí? Para evitar desequilibrios en la balanza de pago. ¿Me entienden de qué les hablo? Bien, parece que sí. Y tienen acá entonces, ¿sí? Que se trata de comprar esclavos con mercancías producidas por Inglaterra en las costas africanas, ¿sí? Y vender esos esclavos para obtener materia prima, ¿sí? Este, materias primas tropicales producidas por las colonias. ¿Me entienden esto? Y aprovechar eso también para colocar en en las colonias tropicales, en las colonias del Caribe y de Norteamérica, este, las manufacturas producidas en Inglaterra. De así que el comercio triangular, ¿sí? En la medida en que gradualmente, ¿sí? Inglaterra va desalojando a las potencias competidoras, España, Holanda y Francia, ¿sí? De las transacciones internacionales, ¿sí? Activen las manufacturas británicas. ¿Me entienden? Esto sí es uno de los factores, no estoy diciendo necesariamente el más importante, pero sí un factor importante para la activación de las manufacturas, ¿sí?
para la activación de la producción manufacturera en Inglaterra, que es, ¿sí?, el prefacio a la revolución industrial. ¿Me entienden esto? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Nadie? Y lo demás, sí, perdónenme la frase estúpida, sí, es historia, ¿sí? Y tiene que ver, ¿sí?, con la competencia entre Inglaterra y Francia, ¿sí? Y cómo Inglaterra aprovecha el proceso de revolución, ¿sí?, generada por la propia política mercantilista, ¿sí?, el proceso de revolución de las 13 colonias generada por la propia política mercantilista en su favor. ¿Sí? ¿Qué busca Francia? Busca lo mismo que busca Inglaterra, busca mercados donde colocar sus manufacturas. ¿Qué piensa entonces Francia? ¿Sí? Que apoyar el proceso revolucionario de la Unión le permitiría quedarse, ¿sí?, con ese mercado, ¿sí? Ahora, Francia participa entonces en el proceso revolucionario estadounidense, ¿sí?, del lado estadounidense, pero lo que obtiene no es el mercado que ella había buscado, ¿sí?, quitar a Inglaterra. Obtiene todo lo contrario, obtiene, ¿sí?, por un fenómeno que tal vez después tengamos tiempo de ver, que se llama coste de transacción, ¿sí?, las transacciones ya establecidas entre Inglaterra y las 13 colonias, ¿sí?, son menos costosas para los estadounidenses que introducir, ¿sí?, que generar nuevas relaciones, ¿sí?, con Francia, y por lo tanto Inglaterra se queda con el mercado americano sin los costes de eliminación del aparato colonial. Perdón, sin los costes derivados de la instalación del aparato militar. ¿Sí? La última jugada de Francia al respecto va a ser, ¿sí?, un intento de liberalizar el mercado, intentando colocar a través de un pacto comercial de libre cambio sus propias mercancías, supongamos vino, ¿sí?, en Inglaterra, ¿sí? Ahora, Inglaterra tiene mucho más que vender que Francia, ¿sí? Razón por la cual las importaciones de Francia, las importaciones, las exportaciones de Inglaterra hacia Francia son mucho más numerosas que las exportaciones que Francia hace a Inglaterra, ¿sí? El resultado entonces termina siendo desastroso, ¿sí? Y al final de este proceso, ¿sí?, 1786, Francia se encuentra al borde de la revolución, ¿sí?, cosa que ustedes ya saben, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? El resultado, a la, el resultado de esto, junto con la expansión exitosa de las compañías de Indias británicas hacia Oriente y la conformación,
¿sí?, de la India como protectorado británico, ¿sí?, colocan a Inglaterra en la situación que antes había tenido Holanda. A partir de aquí, entonces, Inglaterra, ¿sí?, a comienzos del siglo XIX, ¿sí?, estamos en los albores recién de la revolución industrial, Inglaterra ya ha ganado, ¿sí?, la competencia interestatal. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y solo porque Inglaterra ha ganado la competencia interestatal y se ha convertido en el centro mundial de intermediación, ¿sí?, desbancando a Francia, desbancando a Holanda, ¿sí?, solo por eso el proceso posterior, que es la revolución industrial, ¿sí?, tiene lo que podemos llamar efectos sistémicos. ¿Me entienden esto? Genera un nuevo régimen de acumulación. ¿Me entienden? Constituye el proceso de revolución industrial, constituye nuevas agencias que van a protagonizar la expansión, ¿sí?, del siglo XIX, que es, ¿sí?, que es ya claramente un siglo británico. ¿Me entienden ustedes esto? Porque, ¿qué es la revolución industrial? ¿Sí? Es una transformación, ¿sí?, importantísima, ¿sí? No sabemos si es revolucionaria, ¿sí? Hay autores que dicen que no hubo nunca una revolución, que el proceso fue muy largo, ¿sí? Hay autores que indican que sí es una revolución, pero sí lo que sabemos es que entre el primer tercio y mediados, ¿sí?, del siglo XIX, va a cambiar algo muy importante que no solo tiene que ver con la industrialización, ¿sí? Otros países se industrializan, ¿sí? Se industrializa antes o después, a mediados del siglo XIX, se va a industrializar Francia, se va a industrializar Noruega, se va a industrializar Suecia, ¿sí? Va a comenzar la industrialización de lo que todavía no es, pero ya es algo así como Alemania, ¿sí? Este, y ninguno de ellos, ¿sí?, y el siglo XIX no va a ser ni noruego, ni sueco, ni alemán, ni mucho menos, ¿sí?, sino va a ser el siglo británico, ¿sí? Lo que transforma por completo el proceso revolucionario industrial del siglo XIX es la relación entre productores de alimentos y productores de materias primas y productores de manufacturas. ¿Me entienden esto? Por primera vez en la historia, digámoslo así, ¿sí?, hay colectivos nacionales, ¿sí?, que parecen dedicarse en una parte importante de su población, supongamos unas tres cuartas partes de su población, ¿sí?, a la producción manufacturera industrial y no a la producción de alimentos, ¿sí? Pero, ¿sí?, ni a la producción de materias primas. Pero pero alguien tiene que producir alimentos y alguien tiene que producir materias primas, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Razón por la cual la industrialización es inseparable de sus dos complementos.
Sus dos complementos son el libre cambio, ¿sí? Es decir, la obtención de alimentos y de materias primas, ¿sí? A través del comercio, ¿sí? Y el imperio, ¿sí? Es decir, la extracción coactiva, ¿sí? De alimentos y materias primas, entre otras cosas, ¿sí? Miriam me pregunta, ¿qué es manufactura industrial? ¿Sí? Es una buena pregunta, es una pregunta difícil, es una pregunta que me debería llevar a otra clase que no voy a dar, así que voy a tratar de hacerla muy fácilmente. Desde el siglo XVI en adelante, ¿sí? Y sobre todo en el siglo XVII hemos visto, ¿sí? Una parte creciente de la población se dedica a la producción de bienes, ¿no es cierto? Textiles, ¿sí? Cuchillos, qué sé yo, hasta vinos, metal, hierro, y en general, ¿sí? Esas, técnicamente, nada ha cambiado, ¿sí? Son únicamente artesanos más concentrados, ¿sí? Que producen bienes más rápido como efecto de esa concentración. Manufactura es literalmente, ¿sí? Hecho a mano, facturado a mano. ¿Me entienden? Hace referencia a una continuidad de la producción artesanal, ¿sí? Con la producción comercial, gestionada ya por un comerciante que es el que reúne a muchos artesanos y los pone a trabajar dándoles la materia prima. ¿Me entendés, Miriam? Eso es la manufactura. La industria supone una ruptura en esas relaciones técnicas que eran las del artesanado. La industria, ¿sí? A través de la utilización de conocimiento científico-técnico plasmado en bienes de capital, implica que parte importante del conocimiento artesanal ha sido transferido a la máquina. ¿Me entendés? Si antes era el artesano el que sabía tejer, la generación del telar accionado a vapor, ¿sí? Ya no la realiza un artesano, la realiza una proletaria. Quizás no importa si sabe o no tejer, porque parte del conocimiento de la tejeduría, ¿sí? Ha sido incorporada al mismo funcionamiento de la máquina. ¿Me entendés? De evaluación del trabajo manufacturero, ¿sí? Porque el trabajo manufacturero no generaba proletarios, ¿sí? Y génesis, ¿sí? De la industria, del bien, ¿sí? Del artefacto este, industrial, este, como la máquina de vapor, ¿sí? El alto horno, qué sé yo, el telar mecánico. ¿Me entendés, Miriam? ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿sí? Les decía, ¿sí?
lo específico de Inglaterra, ¿no? No es la industrialización, ¿sí? Sino la articulación entre la industrialización, el libre cambio y el imperio. Y en ese sentido vamos a hablar, ¿sí?, de un imperialismo de libre cambio. ¿Me entienden? Indicando las dos caras necesarias sobre la que se constituye el régimen de acumulación británico. ¿Me entienden esto? Ahora me esperan un cachito. Quiero avanzar un poquito nada más y ya los dejo ir. Miriam me dice, ¿puede repetir que el libre cambio es una articulación? No, les decía que el régimen de acumulación británico es una articulación entre el libre cambio y el imperio. ¿Me entienden? ¿Cuáles son las características? Esto es lo último que voy a decir porque ya se nos hace tarde y esto es un poco largo. ¿Sí? En tanto hablamos de empresas manufactureras o industriales, vamos a decir que internalizan los costos de producción. ¿Me entienden la noción? La producción de bienes, ¿sí?, que había sido dejada de lado, ¿sí?, por los holandeses o por los genoveses, es colocada dentro de los costos empresariales. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Estas empresas son empresas productoras de bienes que dependen, ¿sí?, de fuentes de abastecimiento, que dependen de dos cosas. Dependen de un mercado externo, ¿sí? Están produciendo para un sistema mundial. ¿Me entienden? Y dependen de un mercado externo también de otra forma, porque se abastecen de materias primas a través del mercado mundial. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Y por lo tanto, ¿sí?, son industrias globales. Y son industrias fuertemente competitivas. Entre ellas compiten todo el tiempo por dos cosas: por colocar sus productos y por obtener, ¿sí?, abastecimiento de materias primas. ¿Me entienden esto? Esta va a ser la agencia británica, la agencia empresarial británica durante el siglo XIX. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Bien. Entonces, acá para. El lunes, entonces, les entrego las consignas del